En los primeros 6 capítulos del libro de Daniel hemos estudiado, hemos aprendido, entre muchas cosas, el ataque de un rey pagano, el ataque de un rey opositor a Dios, al santuario de Dios, al templo de Dios. Lo vimos en el capítulo 1 y también lo vimos en el capítulo 5. En el capítulo 1, Nabucodonosor, el monarca más grande, más poderoso del mundo, sitia la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Dios, toma los utensilios sagrados del santuario de Jehová y los lleva hacia el templo de su dios Marduk en Babilonia. Unos años más tarde, en el año 586, el mismo Nabucodonosor hace otra campaña a Jerusalén y esta vez destruye la ciudad y destruye completamente el templo de Dios. Encontramos que lo mismo hace el rey Belsasar en el capítulo 5, cuando él, en medio de esa fiesta, en medio de esa orgía, manda traer los vasos sagrados de Dios y profana, es decir, pretende cambiar lo que Dios había llamado y lo que había apartado como algo santo, como algo especial, y pretende darle un uso común. Y la Biblia llama eso sacrilegio o profanación. Y esto es importante porque en la segunda mitad del libro de Daniel vamos a encontrar exactamente lo mismo, mencionábamos. Vamos a encontrar que otro monarca, el enemigo, va a estar profanando, va a pretender destruir el santuario o el templo de Dios. Y la sesión anterior hablamos un poquitito acerca del santuario terrenal o el santuario de Israel. Y nuevamente en las pantallas que ustedes están viendo a continuación es una foto del santuario más o menos como era en el tiempo antiguo. El santuario o el tabernáculo, recuerden, era portátil, pues el pueblo de Israel se estaba moviendo constantemente. Y encontramos que cada utensilio, cada departamento de este santuario, de este tabernáculo, representaba en algún sentido el ministerio de Jesús, el trabajo de Jesús o inclusive una virtud de nuestro Señor. Encontramos la división de este santuario, los utensilios. En la entrada del mismo estaba el altar de sacrificio que representaba justamente el sacrificio de Jesús en la cruz. Encontramos el lavacro que, como lo dice Juan capítulo 4 y Juan capítulo 6, representa el agua de vida, representa la virtud de Jesús, una virtud de limpiar, una virtud de lavar. En el lugar santo, adentro, en el primer compartimiento, en la parte norte, encontramos la mesa de los panes. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Encontramos el candelabro con 7 lámparas. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Jesús no da lugar para error, para tinieblas, para oscuridad. Encontramos el altar del incienso, la fragancia, el aroma de Jesús, que no es otra cosa, su justicia. Y en el otro compartimiento está el lugar santísimo, donde una vez al año, solamente una vez al año, el sumo sacerdote entraba, también rociaba parte de la sangre del sacrificio en el arca de pacto, que es el único utensilio del lugar santísimo, y este día se llamaba como el día de la purificación o el día de la expiación, el Yom Kippur, día de juicio, día de reconciliación, según Levíticos capítulo 16 y Levíticos capítulo 23. Cada sistema de sacrificio o este sistema de sacrificio representaba o apuntaría al sacrificio mayor de Jesús en la cruz. Cuando un pecador traía un cordero, este simbólicamente colocaba sus manos sobre el animal. De esta manera simbólicamente transfería los pecados sobre el corderito, lo degollaba y mencionábamos que esto representaba lo horrible del pecado, también representaba el sacrificio de Jesús en la cruz. Posteriormente el sacerdote rociaba parte de la sangre en el altar del incienso, en todo el frente del lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, en todo el frente donde estaban los 10 mandamientos, la ley de Dios, y como mencionamos, una vez al año el sumo sacerdote entraba entonces a purificar el lugar santísimo. Esto tiene una representación o un simbolismo en Jesús. Por eso es que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rompe, es cortada de mano arriba hacia abajo, nos dice Mateo capítulo 27, y todo este sistema de sacrificios quedó caducado, quedó eliminado, porque el sacrificio mayor, el sacrificio único, Jesús, el real sacrificio, ya había tomado lugar. Sin embargo, hemos aprendido también que aunque este santuario, aunque este servicio, estas leyes
ceremoniales, esta ley de Moisés quedó clavada en la cruz. En el cielo, la Biblia nos enseña que hay, ¿qué cosa? Hay un templo, hay un santuario. Y el libro de Éxodo capítulo 26, versículo 30 dice, construye el santuario conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Así que el santuario de Moisés iba a ser, ¿qué cosa? Un modelo en miniatura, una copia de otro santuario, y este es justamente el que estaba en el cielo. Dice el libro de Hebreos, lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿En dónde? En el cielo, y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Y sigue diciendo Hebreos, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Noten, en el cielo. Por eso dijo a Moisés cuando iba a levantar el santuario, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado. ¿Dónde? En el monte. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Solamente 2 versículos para mostrar que existe un santuario en el cielo. En 2 sesiones a partir de hoy vamos a estudiar un poquitito con más detalles, con más profundidad, todo este asunto del santuario en el cielo. Pero es menester saber todos estos puntos, por lo menos de una manera básica, por encima, de tal manera que no perdamos ningún detalle en lo que va a ocurrir en la segunda mitad del libro de Daniel que ya comenzamos a estudiar. En la sesión anterior también hablamos de la visión que Daniel tiene. Y es una visión paralela al capítulo 2. En el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene una visión de qué cosa? De la estatua, que estaba dividida en qué? En 4 metales. ¿Recuerdan cuáles eran esos 4 metales? Oro, plata, bronce y hierro. Y los pies de la imagen, hierro y barro cocido. Ahora, en el capítulo 7, Daniel es ahora quien tiene una visión, y él tiene una visión de 4 animales, o 4 bestias. ¿Cuál es el primero? El león, el oso, el leopardo y una bestia que no se da mucha descripción, solamente nos dice que es una bestia, ¿qué cosa? Horrible, o una bestia devoradora. Estudiamos que el capítulo 7, por lo menos esta visión de Daniel, es exactamente la misma a la del capítulo 2. Encontramos entonces que son visiones paralelas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en Daniel capítulo 2 encontramos que la cabeza de oro es Babilonia, y exactamente lo mismo ocurre en el capítulo 7 con el león, que es Babilonia. Y estudiamos que Babilonia, o la historia nos dice que Babilonia reinó al mundo desde los años 605 hasta el año 539. En Daniel 2 la plata y en Daniel 7 el oso representan ambos al imperio Medo-Persia, que reinó al mundo desde los años 539 hasta el año 331. En Daniel 2 el bronce y en Daniel 7 el leopardo representan al imperio griego o a Grecia, que reinó desde los años 331 hasta el año 168. El hierro en Daniel 2 y la bestia espantosa en Daniel 7, ambos representan al imperio romano, que guió el mundo de los años 168 hasta el año 351. El barro y el hierro en los pies de la estatua es paralelo con los 10 cuernos que salen de la cuarta bestia, es decir, del imperio romano. Y entendemos que esto ocurrió en el año 351, cuando estas tribus bárbaras toman posesión de lo que era el imperio romano, hasta que este finalmente colapsa en el año 476. Ahora, noten lo interesante, en Daniel 2, inmediatamente después de los 10 dedos, dice el versículo, en los días de estos reyes vi que una piedra fue lanzada y desmenuzó la imagen, y entendemos que esa piedra es el reino de Jesús. Pero en Daniel 7 no encontramos eso, por lo menos inmediatamente. No viene el reino de Dios después de los 10 cuernos, que es el mismo paralelismo de los 10 dedos de Daniel 2. ¿Por qué? Porque en Daniel 7 expande la visión. Daniel 7 da más información de Daniel 2. Y lo mismo ocurre en Daniel 8. En Daniel 8 vamos a encontrar más información inclusive que en Daniel 7. En Daniel 11 vamos inclusive a encontrar más información que en Daniel 8. A medida que vamos avanzando en esta segunda mitad del libro de Daniel, vamos a ir encontrando más información, más detalles. Así que el capítulo 7 de Daniel nos da 2 detalles más que no encontramos en Daniel capítulo 2. ¿Qué encontramos en Daniel 7 que no encontramos en Daniel 2? Encontramos un cuerno pequeño y encontramos el juicio. Y es después del juicio que viene, ¿qué cosa?
que viene el reino de Dios. En esta noche vamos a ver las características principales de el cuerno pequeño. 13 características que el texto bíblico nos dan de este cuerno pequeño. Recuerden, este cuerno pequeño va a tener una implicación en los últimos días, tal cual ocurrió en Daniel 3 y en Daniel 6. Este cuerno pequeño va a dirigir al mundo, este cuerno pequeño va a promover una falsa adoración, este cuerno pequeño va a emitir un decreto de muerte antes de la venida de Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados y saber quién es este cuerno pequeño. Hoy día existe un programa en la televisión que es muy común y personas a diferentes edades ven este programa. Es una serie, CSI, Crime Scene Investigation, la investigación de la escena del crimen. Y encontramos CSI Miami, CSI Nueva York, y encontramos CSI Las Vegas, Bagdad. ¿Y qué es lo que ocurre en estas series Crime Scene Investigation, CSI, la investigación en la escena del crimen? Bueno, ocurre exactamente esto. Ellos están investigando un crimen, están investigando algo que va contra la ley, y lo primero que ellos hacen es llegar a la escena del crimen y hacer ¿qué cosa? Y recolectar ¿qué? Las evidencias. Estos policías científicos llegan a la escena del crimen y recolectan las evidencias. Número 2, una vez que ellos han tomado las evidencias de la escena del crimen, ellos van ¿para dónde? Ellos van para el laboratorio y comienzan a hacer las investigaciones. Una vez que ya tienen alguna idea de esas pruebas, de esas investigaciones que han hecho en el laboratorio, ellos comienzan a entrevistar a los posibles sospechosos, hasta que al final siempre dan ¿con quién? Con el autor del crimen. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Posiblemente vamos a recortar algunos de estos pasos por el factor tiempo, pero en esta noche por lo menos vamos a ir a la escena del crimen, vamos a ir al texto bíblico y vamos a ver lo que el texto bíblico, las evidencias que el texto bíblico nos da de este cuerno pequeño. Y mañana vamos entonces a simular que estamos en el laboratorio investigando y vamos a identificar quién es este cuerno pequeño. Permítanme adelantarles que este pasaje del cuerno pequeño, esta descripción que Daniel 7 da del cuerno pequeño, es paralela con Apocalipsis capítulo 13. Así que Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13 son paralelos. Y este mismo cuerno pequeño y la bestia, como la llama Apocalipsis 13, es el famoso anticristo del cual tanto se habla. Recientemente se ha escrito una novela del anticristo y muchas personas creen, tal cual la novela lo establece, que el anticristo es el secretario general de las Naciones Unidas. En esa novela es un caballero de Rumanía llamado Nicolae Carpatria. Y es ficción, es un cuento y muchas personas andan creyendo eso. Otras personas creen que el anticristo es Benito Mussolini o Adolfo Hitler o el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, porque Ronald Wilson Reagan, cada uno de estos nombres tiene 6 letras. Ronald Wilson Reagan 666, ahí está el anticristo, dicen muchos. O Saddam Hussein, o recientemente el presidente de Irán, Ahmadinejad. Así que todos estos, a excepción del último, son historia. Pero la Biblia nos dice que ni el secretario general de las Naciones Unidas, ni Hussein, ni Ahmadinejad, ni Hitler son el anticristo. El anticristo es el poder representado, dijimos en Daniel 7, ¿por quién? Por el cuerno pequeño y en Apocalipsis capítulo 13 por la bestia. Recuerden, la Biblia es su propio intérprete. Nosotros no tenemos la autoridad, no tenemos el derecho de dar una interpretación privada. Esa es la razón por la cual hay tanta confusión, hay tantas denominaciones. Así que la Biblia nos dice, la Biblia nos da detalles, la Biblia nos da las características de este poder que se opone a Dios, de este anticristo, el cuerno pequeño y la bestia, y eso nuevamente es exactamente lo que vamos a hacer en esta hora. Si ustedes tienen sus Biblias, vamos a leer el capítulo 13 del libro de Apocalipsis en este momento. Apocalipsis, el capítulo 13, vamos a leer los versículos 1 al 10. El último libro de la Biblia, el capítulo 13, versículos 1 al 10. Recuerden, este pasaje, dijimos, es paralelo con Daniel capítulo 7 y la descripción que este da del cuerno pequeño. El último libro de la Biblia, el capítulo 13, versículos 1 al 10 dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar
una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Recuerdan de dónde subían las bestias en Daniel 7? ¿De dónde? Del mar. Y sigue diciendo el texto bíblico: sobre sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. ¿Dónde encontramos leopardo? ¿Dónde encontramos oso? ¿Dónde encontramos león? En Daniel capítulo 7. ¿Se dan cuenta que cuando decimos que son paralelos, no es que lo estamos inventando, no es que nos conviene? El mismo texto bíblico nos dice que son pasajes paralelos. Una de sus cabezas, el versículo 3, parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió ¿a quién? A la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su santuario. Y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. El que tenga oído, oiga. Si alguno ha de ir a la cárcel irá. Si alguno ha de morir a espada morirá. Aquí está la paciencia perseverante y la fe de los santos. El versículo 9 dice: el que tenga oídos, que oiga. Es decir, esta es una amonestación, esto es algo que querramos o no, estemos preparados o no, va a ocurrir poco antes de que Jesús venga por segunda vez. Así que nosotros necesitamos estar preparados e identificar este poder, porque tal cual, permítame repetir, ocurrió en Daniel 3, en Daniel capítulo 6, este poder va a ejecutar un decreto a nivel mundial de falsa adoración bajo pena de muerte. Así que ya sabemos que capítulo 13 de Apocalipsis es paralelo al capítulo 7 de Daniel. Vamos entonces a estudiar a la luz de estos dos capítulos quién es este cuerno pequeño. Vamos a estudiar las características que estos dos capítulos nos dan y el resto de la Biblia para poder identificarnos. ¿Están listos para nuestra jornada? Característica número 1 de este cuerno pequeño. Bueno, es un cuerno, y el versículo 8 y el versículo 24 del libro de Daniel nos dice algo interesante en relación a esto. El versículo 8 es donde encontramos que es un cuerno pequeño, y el versículo 24 nos dice: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Los 10 cuernos o los cuernos en la Biblia representan también reinos y representan reyes. Ahora, en Apocalipsis capítulo 13, este poder no se le llama cuerno, se le llama la bestia, y ya lo vimos en nuestra sesión anterior, que también la bestia o las bestias en la profecía, según Daniel capítulo 7, versículo 17, de la misma manera representan reinos o representan un rey. Por lo tanto, al darnos cuenta, o al mensaje bíblico decirnos que este poder es un reino, está hablando acerca de una nación, está hablando acerca de un estado. En cierto sentido, por ser nación, por ser estado, tiene poder político. Así que podemos decir que este cuerno, según el mensaje bíblico, este cuerno pequeño es un reino, es un estado, es una nación que hasta cierto punto tiene poder político. Característica número 2. Sube de entre los 10 cuernos. Sube de entre los 10 cuernos. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos. ¿Okay? Subió entre ellos. ¿Quiénes son estos 10 cuernos? Bueno, los 10 cuernos de Daniel capítulo 7 son exactamente los 10 dedos del capítulo 2 de la imagen. Y ya estudiamos que estos 10 dedos y estos 10 cuernos representan la división del Imperio Romano en 10 naciones. Y estas naciones, como ustedes pueden verlas en el mapa, es lo que constituyen, o estas tribus bárbaras que tomaron el reino o el territorio del Imperio Romano, son las que constituyen las 10 naciones de Europa en nuestros días. Encontramos los anglosajones, la tribu bárbara de los anglosajones son los ingleses hoy día, los francos son Francia,
Los alanos son los alemanes, los lombardos son los italianos, los suevos son los portugueses, los visigodos son los españoles, los burgundios son los suizos. Así que encontramos que este poder se iba a levantar, este cuerno pequeño, en medio de estas naciones. Eso quiere decir que este poder va a ser un poder europeo. La Biblia nos da una característica o una ubicación geográfica. Ya estudiamos que es un cuerno, es decir, es una nación, es un reino, tiene hasta cierto punto un poder político. Ahora el texto bíblico nos dice que su ubicación está en Europa. Surgió entre los 10 cuernos que representan la división del Imperio Romano, las naciones europeas. Así que no tenemos que buscar este poder en África, mucho menos en Asia. No lo tenemos que hacer en México o en Sudamérica, sino ¿en dónde? El texto bíblico nos da la ubicación geográfica, se iba a levantar en Europa. La tercera característica es que tiene su origen en la cuarta bestia. Vamos a leer el versículo 23 y 24 del capítulo 7. Prestemos atención. Me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Será diferente de los otros reinos y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. ¿Quién representaba esta cuarta bestia? El Imperio Romano. Ahora el versículo 24 dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de cuál reino? De la cuarta bestia, del Imperio Romano. De aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro reino. Así que encontramos que no solamente la Biblia nos da la ubicación geográfica continental, Europa, también la Biblia nos dice que este poder o este reino tiene su origen en la cuarta bestia. Los 10 cuernos se originaron en la cabeza de la cuarta bestia, que la Biblia nos dice, ¿es quién? Es el Imperio Romano. Ahora, si vamos al libro de Apocalipsis, vamos en esta noche a estar saltando de Daniel 7 y Apocalipsis, así que pongan allí una marquita en Apocalipsis 12 y 13. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, dice que la bestia, que era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. El dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad ¿a quién? A la bestia, que es el mismo cuerno pequeño. ¿Quién es el dragón? Bueno, en el capítulo anterior nos dice el capítulo 12, el versículo 7, que ese dragón no es otro que ¿quién? Que Satanás. Pero Satanás no obra de una manera pública, es decir, Satanás opera utilizando representantes. Y en el mismo capítulo 12, el versículo 4 nos dice que el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y no tengo tiempo para explicar qué significa esto, me interesa la siguiente frase. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Así que dice que el dragón, que es ¿quién? Satanás, estuvo en pie tratando de devorar al hijo de la mujer antes que naciera. ¿Quién es este hijo de la mujer? No cabe duda que es el Señor Jesús. Cuando vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 2, nos damos cuenta que fue el rey Herodes quien mandó ¿qué cosa? A exterminar, mandó a matar a todos los niños, pretendiendo matar ¿a quién? Al recién nacido rey, a Jesús. Así que noten, el dragón es Satanás, pero el dragón quería exterminar a Jesús a través de ¿quién? A través de Herodes. Y Herodes era un monarca, Herodes era un líder ¿de qué imperio o de qué nación? Del Imperio Romano. Así que el texto bíblico nos dice que el dragón, al darle su trono, su poder y su grande autoridad, como dice aquí Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, y también al Daniel 7, 24, decirnos que este cuerno se deriva de la cuarta bestia, nos está diciendo que es un poder romano. Que es un poder romano que se deriva directamente del Imperio Romano. Así que esa es la tercera característica. La cuarta característica aparece después de los 10 cuernos. Versículo 24 de Daniel 7 nos los dice. Los 10 cuernos significan que de aquel reino de Roma se levantarán 10 reyes, las naciones contemporáneas de Europa, ya lo estudiamos. Tras ellos se levantará otro.
que es el cuerno pequeño. Así que este cuerno pequeño se iba a levantar ¿cuándo? ¿Antes de las naciones? ¿Antes de los 10 reinos? No, después. Después. Y ya sabemos, queridos, y la historia universal así lo ratifica, que estos tribus bárbaras, estas 10 tribus bárbaras, comenzaron a invadir el territorio del Imperio Romano. ¿En qué año? En el año 351. Reinó la crisis, reinó el caos, todo el mundo hacía lo que quería. En el año 476 el Imperio Romano como tal colapsa y estas naciones entonces comienzan a florecer como tal. Así que deberíamos esperar entonces que este cuerno pequeño, que esta bestia, que este poder, que este anticristo se iba a levantar después de ¿qué año? Después del año 476. Ahora la Biblia nos da una evidencia o una característica cronológica de tiempo. Ya nos dijo el carácter de este o la naturaleza de este reino, iba a ser un estado. Ya nos dijo el lugar donde aparecería en Europa, fue más específico en Roma. Ahora nos da una evidencia, una característica cronológica, nos dice el tiempo. Después del año ¿qué? 476. Característica número 5, sería diferente a los primeros. Vamos a leerlo en el mismo versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino de Roma se levantarían 10 reyes, tras ellos se levantaría otro, cuerno pequeño, después del año 476, ¿qué dice el texto? Que será diferente de los primeros. Este cuerno pequeño, este anticristo, sería diferente de los primeros, aunque se levantaría entre ellos, aunque se levantaría en el mismo territorio que la mayoría de ellos también se levantaron, en el Imperio Romano. Dice que sería, ¿qué cosa? Diferente. Es decir, tendría una naturaleza diferente a la de estos reinos. Estos reinos eran completamente reinos ¿qué? Estos 10 reyes, estos 10 reinos. Los alamanes, los visigodos, los burgundios, eran naciones, eran reinos predominantemente políticos. Políticos. Ahora nos dice el texto bíblico que este cuerno pequeño iba a ser diferente a estos. Es decir, tendría una característica diferente, una naturaleza diferente. En Daniel capítulo 2 estudiamos que los dedos de los pies están mezclados con hierro y barro. El texto de Daniel 2 nos dice que es barro del alfarero. Y estudiamos que siempre que aparece en la Biblia el barro o la arcilla del alfarero aparece en un contexto de la creación. ¿Recuerdan? Por ejemplo, Isaías capítulo 64, Jeremías capítulo 18. Yo soy el alfarero, ustedes son esa arcilla, dice el Señor. Por lo tanto, eso representaba, entre otras cosas, algo que tiene que ver con religión. Así que al encontrar que este cuerno pequeño es diferente a los demás que son políticos, entonces la Biblia nos quiere decir que la naturaleza principal o la característica principal de este poder no es político, sino es ¿qué cosa? Es religioso. Es diferente a los 10 anteriores. Característica número 6. Tiene ojos como, ¿quién? Tiene ojos como de hombre, versículo 8, Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos, los 10 reinos de Europa, la división del imperio, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre. Ojos como ojos de hombre. En el Antiguo Testamento en particular, a los profetas se les llamaba videntes. Algunos textos sugieren que los profetas en el tiempo antiguo, en cierto sentido, eran los ojos de Dios y la boca de Dios. Simbólicamente hablando, pues ellos traían ¿qué cosa? Un mensaje de Dios. ¿Qué representan los ojos en la Biblia? La Biblia nos explica todo, queridos. La Biblia nos da detalles de todo. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 18, habiendo sido iluminados los ¿qué? Los ojos de vuestro ¿qué? De vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, ¿en quiénes? En los santos.
Así que, ¿qué representan los ojos en la Biblia? Representan sabiduría, representan entendimiento. Cuando el texto bíblico nos dice, cuando Daniel 7:8 nos dice que este cuerno pequeño tendría ojos, ¿de quién? ¿De Dios? Ojos de hombre. El mensaje o la característica que encontramos entonces es que la sabiduría que iba a tener este poder, el entendimiento que tendría este poder sería un entendimiento, una sabiduría humana y no divina. Característica número 7. El texto nos dice que este cuerno era pequeño cuando se le vio por primera vez, pero con el tiempo llegó a crecer. Versículo 8. Ya lo leímos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió. Es la palabra clave. El versículo 20 nos dice algo parecido. También quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido. Al principio, cuando se ve este cuerno, era un cuerno pequeño, pero dice los versículos 8 y 20 que subió o se engrandeció. Es decir, este poder tendría un crecimiento paulatino, tendría un crecimiento lento. Al principio sería pequeño, pero eventualmente, ¿qué cosa? Eventualmente crecería y sería poderoso. Esa es la característica número 7 que la Biblia nos da de este poder. Característica número 8. Dice que arrancó 3 reinos. Los versículos 8, subió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros. El versículo 24 dice, los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10, tras ellos se levantará otro que será diferente a los primeros y derribará a 3 de ellos. Derribará a 3 de ellos. Y aquí ustedes nuevamente pueden ver el mapa y ya identificamos a los anglosajones como los ingleses, y identificamos los francos, Francia, alanos, los alemanes, los lombardos son los italianos, los suevos son los portugueses, los visigodos son los españoles, los suizos representados por los burgundios, y encontramos 3 naciones o 3 tribus bárbaras en este mapa que representa la división del Imperio Romano, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Estos fueron los reinos, estas fueron las tribus que fueron arrancadas de raíz. Y mañana vamos a explicar a la luz de la historia exactamente cómo este cuerno pequeño eliminó a estos 3 reinos y la razón por la cual lo hizo. Característica número 9. Hablaría palabras contra Dios, dice el versículo 8. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia, dice el versículo 8. Así que este cuerno hablaba a palabras contra Dios. ¿Qué tipo de palabras? Arrogancia. Ahora, el capítulo 13 de Apocalipsis nos expande y nos explica, nos da más detalles acerca de qué tipo de palabras, qué tipo de arrogancia este poder hablaría contra Dios. Apocalipsis, el capítulo 13, versículos 5 y 6. Y le fue dada una boca que hablaba palabras, ¿qué? Arrogantes, la misma palabra que encontramos en Daniel 7:8, y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Versículo 6 es el clave. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, ¿para qué? Blasfemar su nombre y su santuario. Así que encontramos en 2 versículos 3 veces la palabra blasfemia. ¿Qué tipo de palabras hablaría este cuerno pequeño en contra de Dios? Palabras de blasfemia. Ahora, ¿qué significa blasfemia? ¿Qué es blasfemia? La Biblia nos da 2 definiciones específicas de lo que es blasfemia. En un par de ocasiones Jesús fue acusado de hablar blasfemia. La primera de ellas la encontramos en Marcos capítulo 2, versículo 7. ¿Por qué habla este así? Dicen los líderes religiosos. Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Marcos capítulo 2, versículo 7. Un milagro que Jesús hace. Hay un caballero que está paralítico. Jesús está en una casa. El lugar está lleno. Los amigos rompen el techo. Descienden con una camilla a este paralítico. Jesús llega a él, habla con él y le dice, tus pecados te son perdonados. Los líderes religiosos dicen, oh, este hombre está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿podía Jesús perdonar pecados, sí o no? Por supuesto que sí. Ahora, este poder entonces, al hablar blasfemias contra Dios, va a pretender tener la autoridad de ¿qué cosa? De perdonar pecados. La segunda definición que encontramos de lo que es blasfemia en la Biblia, también la encontramos con Jesús. Juan capítulo 10, versículos 30 al 33. Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús le preguntó, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me queréis apedrear? Respondieron los judíos, no queremos apedrearte por buena obra, sino por la blasfemia. ¿En qué consistía esa blasfemia? Y ellos dicen, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Entonces, ¿qué consistía esta blasfemia por la cual los judíos querían apedrear a Jesús? Que él, siendo hombre, se hacía pasar por Dios. Jesús dice, yo y el Padre somos uno. ¿Estaba blasfemando Jesús cuando dijo eso? Por supuesto que no. Porque el mismo Juan, al comenzar el Evangelio, dice, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra o el verbo era con Dios, y la palabra o el verbo era Dios. El mismo Juan en su texto introductorio nos lo dice. Jesús era Dios, por eso él dice, el Padre y yo y el Padre somos uno. Pero los judíos lo malinterpretaron, no quisieron creerlo, y más bien lo acusaron de blasfemia, porque siendo hombre, decían ellos, tú te haces pasar por Dios. Por lo tanto, blasfemia en la Biblia representa pretender perdonar pecados y siendo hombre pretender ser Dios. Cuando el cuerno pequeño entonces dice que hablaría palabras arrogantes, Apocalipsis 13 nos dice que este anticristo, la bestia, el cuerno pequeño, hablaría blasfemias contra Dios y su santuario, es decir, este poder que estamos tratando de identificar tendría la desfachatez de pretender perdonar pecados, asunto que le corresponde solamente a Dios, y número 2, pretender ser Dios. Así que aquí encontramos la evidencia de su autoridad. Evidencia de su autoridad. Característica número 10. Quebrantaría a los santos. Quebrantaría a los santos. Versículo 25, Daniel 7, 25. Regresemos a Daniel. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. A los santos del Altísimo, dice Daniel 7, 25, quebrantará. Y Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 dice, y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son aquellos que se mantienen fieles a Dios, así como en Daniel 3, Ananías, Azarías y Misael, la minoría al propósito se decidieron mantener fiel a Dios y no se postraron ante la imagen, así como en Daniel capítulo 6, el profeta Daniel, el anciano Daniel, ya en ese tiempo, decide abrir las ventanas de su recámara para orarle y para continuar teniendo esa relación con Dios, aunque el gobierno, aunque el rey había decretado ese edicto que no se podía hacer. ¿Recuerdan la historia? Así que exactamente ocurre lo mismo, es el mismo episodio. Así como en Daniel capítulo 3, Nabucodonosor lanza a estos chicos en el horno de fuego. En el capítulo 13 de Apocalipsis y en el capítulo 7 de Daniel encontramos que este poder también perseguiría, trataría de eliminar, de exterminar a los fieles, a los santos. Otra característica de este cuerno pequeño es que sería un poder perseguidor. Un poder perseguidor. Trataría de imponer a la fuerza su voluntad, así como Nabucodonosor lo hizo y Darío en Daniel 3 y Daniel capítulo 6. Escúchenme lo que les voy a decir. Una de las características de Dios es que Él nos respeta. Dios respeta nuestra decisión. Hace un tiempo atrás leí la historia de unos chicos que en un tiempo eran cristianos de la iglesia, se rebelaron, entraron a las drogas y uno de ellos llegó a ser el líder de esa ganga, de esa pandilla. Llega un pastor a tener unas reuniones, un pastor de Sudamérica, en la iglesia donde esta hermana asistía, y la hermana le dice, pastor, por favor, desesperada, hable con mi hijo, que él es un ganguero, antes era cristiano, ahora
ellos están haciendo algo fatal. Están tomando las hojas de la Biblia para fumar marihuana. Parece ser que el mejor papel para fumar marihuana es el papel tipo Biblia. Y es muy caro. Así que estos chicos lo que estaban haciendo era comprar una Biblia de las sociedades bíblicas, les salía más barato hacerlo, rompían las hojas, envolvían la marihuana y la fumaban. Y entonces la madre habla con el pastor va a hablar con este chico, estaban allí todos, la pandilla, la ganga, y entonces el pastor le dice, ustedes no pueden hacer eso con la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. En eso se levanta uno todo con piercing, tatuaje, el líder evidentemente, dice, ¿palabra de quién? ¿Palabra de quién? Es la palabra de Dios, le dice el pastor. Ustedes no pueden hacer eso, tienen que respetar. Dios no existe y te lo voy a comprobar. Te voy a dar 30 segundos. Si realmente ese libro es la palabra de Dios y si realmente lo que nosotros estamos haciendo es malo, evidentemente él se va a enojar y va a mandar un rayo si es que existe y nos va a eliminar, nos va a destruir. Y el chico toma su reloj y comienza a contar 30, 20, 15 segundos, 10, 5, 4, 3, 2, 1 y a risas pregunta, ¿palabra de quién? Dios nos respeta, queridos. Dios no creó robots. Dios quiere que le sirvamos y que le obedezcamos únicamente por amor. Dios respeta nuestra elección, aun si nosotros elegimos fumar marihuana con la Biblia. Dios respeta nuestra elección. En Lucas capítulo 15 encontramos una historia linda de un padre, de la famosa historia del hijo pródigo. El hijo rebelde tiene el atrevimiento de pedirle al padre todo lo que le correspondía cuando realmente no le correspondía nada, porque la herencia, hasta donde yo sé, se reclama una vez que los padres han muerto, no antes. Y dice el texto bíblico que el padre le da la parte que le correspondía. Aunque el texto no lo dice, yo estoy seguro que ese padre, que representa al Padre Celestial, a Dios, le insistió al hijo que se quedara. Le pidió que no tenía necesidad de irse. Pero tanto era la insistencia del chico que el padre le dijo, está bien, ¿tú te quieres ir? Vete. Y el texto bíblico nos dice que en todo ese espacio siempre el Padre amoroso estaba esperando el regreso de su hijo. Porque si tú te quieres ir, el Padre amoroso te deja. Dios respeta nuestra decisión, pero este poder, conocido como la bestia, el cuerno pequeño, el anticristo, dice que no va a respetar nuestra libertad de elección. Eliezer, pero hasta donde yo sé, aquí en los Estados Unidos, la Constitución establece que hay que adorar a Dios como mejor nos parezca, hay libertad de conciencia, y eso es cierto. Pero la Biblia nos dice que llegará el momento en que esa libertad de conciencia para adorar a Dios será amenazada y esa ley de la Constitución será alterada. Y tú me vas a decir, imposible. Y yo te digo, mira atrás unos 8 años apenas, después de septiembre 11 del año 2001, cómo todas las leyes o la mayoría han sido, ¿qué cosas? Cambiadas, han sido alteradas. Y si así no fuera, queridos, yo tengo más confianza en la palabra profética, más segura, como diría San Pedro, que en la Constitución de los Estados Unidos. Así que la Biblia me dice que este poder va a ser un poder o ha sido un poder perseguidor y en los últimos días va a aplicar también la persecución. Pues yo lo creo, yo lo creo. Característica número 11. Tratará de cambiar los tiempos y la ley. Versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. ¿Dice que cambiará los tiempos y la ley? No. Dice que tratará de cambiar los tiempos y la ley. En particular, los 10 mandamientos. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel que da sabiduría al sencillo. La ley de Jehová es ¿qué cosa? Es perfecta. Algo que es perfecta necesita ser cambiado, por supuesto que no. Dice el Salmo 119:86, todos tus mandamientos son verdad. ¿Cuántos? ¿9? ¿5? ¿2? Todos los 10 son verdad. Si son perfectos, si son verdad, ¿por qué tienen que ser cambiados?
Dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Ni el mismo Jesús toma prerrogativas de cambiar la ley, al contrario, él dice, yo no vine a eliminarlas, yo vine a cumplirlas, porque este poder pretendería hacerlo. En el siguiente texto dice Jesús, os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerán sin que todo se cumpla. En los versículos 21 al 30 de este mismo capítulo 5, Jesús da más allá, da una interpretación más profunda de los 10 mandamientos, que es la ley que está hablando aquí. En el versículo 21 Jesús dice, oísteis que fue dicho no adulterarás. ¿Dónde encontramos ese mandamiento? En los 10, en Éxodo capítulo 20, es el 7º mandamiento. Y Jesús dice, bueno, se les dijo no adulterarás, pero yo voy más allá. Cuando tú miras a una mujer en tu corazón y la deseas, ya adulteraste. Oíste que fue dicho no matarás. ¿Dónde encontramos no matarás? En Éxodo capítulo 20, uno de los 10 mandamientos. Y Jesús dice, cada vez que tú le dices imbécil a tu hermana o a tu hermana, lo estás, ¿qué cosa? Los estás matando y estás quebrantando el mandamiento. ¿Con quién nos va mejor? ¿Con Jesús o con la ley de Éxodo capítulo 20? Queridos, es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 12, de manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y si tú lees el contexto del capítulo 7, Pablo está hablando de los 10 mandamientos. Él dice que son, ¿qué cosa? Santos, buenos y justos. ¿Lo que es santo, bueno y justo necesita cambio? Por supuesto que no. Sigue diciendo en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Así que noten las características de la ley, de los 10 mandamientos. Es perfecta, es santa, es espiritual, es justa. Jesús dice, el cielo y la tierra no van a pasar. Así que mi ley tampoco. ¿Por qué entonces el hombre ha pretendido cambiar la ley de Dios? Bueno, eso es lo que iba a ser este poder del anticristo. Dice la característica número 12, tendría autoridad por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Dice el mismo versículo 25. Y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. En Daniel capítulo 4 encontramos que el rey Nabucodonosor estuvo loco ¿por cuánto tiempo? Por 7 tiempos, dice la Biblia. Ya estudiamos que son 7 años. Así que tiempo es 1 año, 2 tiempos son 2 años y medio tiempo son medio año. En el calendario judío existían o habían 360 días. 360 días. Ahora, este mismo periodo que representan 3 años y medio lo encontramos repetido en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto a un lugar preparado por Dios para ser alimentada allí durante 1260 días. 1260 días son 3 años y medio. Dice el versículo 14, pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Exactamente la misma frase de Daniel 7:25. Capítulo 13, versículo 5 de Apocalipsis. Y a la bestia le fue dada una boca que hablaba insolencias y blasfemias y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. En el escenario profético, un día equivale a 1 año. Un profeta que era contemporáneo de Daniel, que vivía en Babilonia en los días de Daniel, el profeta Ezequiel, que vivía en un lugar llamado Nippur, muy cerca de donde vivía Daniel en Babilonia, dice lo siguiente en relación al principio día por año en el contexto de la profecía bíblica. Y cumplidos estos, te acostarás nuevamente sobre tu costado derecho y cargarás con el pecado de la casa de Judá durante 40 días. Te he fijado un día por cada año. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Así que, ¿qué representa un día en la profecía bíblica? Representa 1 año. Así que encontramos que tiempo, tiempos y medio tiempo es equivalente a 3 años y medio. 3 años y medio es exactamente lo mismo que 42 meses. Y estos 3 años y medio, tiempo, tiempo y medio tiempo y 42 meses son 1260 días, que son iguales a ¿qué cosa? A 1260 años. Es decir, este poder tendría autoridad por 1260 años. Y rápidamente la característica número 13 y última, tendría una herida causada por la espada.
tendría una herida causada por la espada. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Ese es el contexto del fin. Tendría una herida mortal que eventualmente sería sanada. Elías pero no dice que esa herida mortal fue con una espada. Sigamos leyendo. Apocalipsis 13, 10. Si alguien lleva en cautividad, es llevado en cautividad. Si alguien mata a espada, tiene que ser muerto a espada. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. I'm sorry, Eliezer, aquí tampoco dice que esta herida mortal es hecha con la espada y tú tienes toda la razón. Sigamos leyendo. Versículo 14, y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra a hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y que, ¿qué? Y que revivió. Así que esta bestia tuvo una herida mortal. ¿Con qué arma? Con la espada. Y dice que eventualmente esta herida mortal sería sanada. Así que la herida es una herida de espada. ¿Qué representa la espada en la Biblia? ¿Qué representa la espada en la Biblia? Sí, ustedes tienen razón. La espada representa la Biblia. Pero ¿saben algo? Esta herida mortal no fue con la Biblia. El contexto no impide que sea con la Biblia. Escúcheme bien. En la Biblia los símbolos se le pueden aplicar a diferentes personajes o en diferentes contextos. Por ejemplo, encontramos que el león es símbolo de Babilonia, ya lo estudiamos, pero también es símbolo de ¿quién? Del diablo. Dice el texto bíblico, el diablo anda como ¿quién? Como león rugiente buscando a quien devorar. Y Apocalipsis nos dice que el león es ¿quién? Es Jesús. El león de la tribu de ¿qué? De Judá. Así que un mismo símbolo se aplica para Babilonia, se aplica para el diablo y se aplica para el mismo Jesús. ¿Qué representa la espada? Representa la Biblia. Efesios capítulo 6 nos dice, Hebreos capítulo 4 también nos lo dice, pero también tiene otro simbolismo. Así que el que se opone a la autoridad, está hablando San Pablo, se opone a lo constituido por Dios. Y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos, porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano, ¿qué cosa? La espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Romanos capítulo 13, versículos 2 al 4, el texto habla de la autoridad, el poder civil, el magistrado. Es quien lleva, ¿qué cosa? Es quien lleva la espada. La iglesia no lleva la espada, la iglesia lleva la espada espiritual que es la Biblia. Pero el gobierno, el magistrado, el poder civil lleva la espada para que se haga cumplir, ¿qué cosa? La ley. Por lo tanto, este cuerno pequeño comenzaría a reinar cuando se le da la espada del poder civil, no la espada espiritual, la Biblia, la espada del poder civil, y con esa misma espada del poder civil tendría la herida mortal, ya lo leímos, y cuando el texto bíblico nos dice que esa herida mortal sería restaurada o sanada, ¿qué nos está queriendo decir entonces? Nos está queriendo decir que el poder civil le será dado una vez más. Queridos, la Biblia es su propio intérprete y en esta noche hemos estudiado 13 características básicas de este poder conocido como el cuerno pequeño. Y es necesario hoy más que nunca hacer un compromiso para mantenernos fieles y firmes ante Dios, con Dios, aunque se desplomen los cielos. Hoy más que nunca nosotros tenemos que abrirle nuestro corazón a Dios, aceptar su palabra, sus mandamientos, su llamado por encima de lo que el hombre ha establecido como santo, por encima de lo que el hombre ha establecido como su palabra o como la tradición.